Muy buenas noches. ¿Qué más? Juliana, Laura, Edwin, Buenas noches, profe. Kerly, Iván. ¿Cómo les ha ido? Laura, active su cámara. Ya saben que nosotros trabajamos con cámaras activas. Bueno, la charla de hoy es un poco corta, porque tengo clase a las 35 con otro grupo y últimamente he llegado un poco tarde con ellos. Entonces, vamos a iniciar para con eso el sábado empatamos con los otros compañeros. Listo. Eh, en la última charla que tuvimos, estábamos trabajando sobre el plano inclinado en la aplicación de la segunda ley de Newton. Entonces vamos a arrancar desde ahí, vamos a hacer un plano inclinado. Este es el plano inclinado, voy a colocar aquí con rojo el soporte del plano inclinado para después quitarlo. Aquí colocamos la masa respectiva. Aquí hay un ángulo que lo vamos a llamar delta. Y la superficie de movimiento es esta que acabo de pintar de amarilla. La idea sobre esta superficie es básica. Es buscar todas las fuerzas. Uy, esta recta quedó un poco curva. Es buscar todas las fuerzas que actúan sobre esa masa. Básicamente eso, que ustedes en su desarrollo profesional lo van a hacer. Claro que aquí exageramos demasiado, pero lo van a hacer. Por ejemplo, están perimetrando una carretera y llegan a una curva. Entonces, para ustedes poder hallar los peraltes, tienen que necesariamente ubicar las masas sobre la curva y ver qué cantidad de fuerzas existen en esos puntos, en cada uno de los puntos, para poder hacer eh, perimetrar toda la curva y de esa forma, con otras fórmulas que más adelante vemos, hallar los diferentes lados de inclinación que debe tener, o un puente, exactamente igual, ver qué grado de inclinación debe tener, ver qué fuerza soporta. Entonces, la idea de aquí es sencillamente empezar a manejar lo que son las fuerzas coplanares que llegan a un mismo punto. Entonces, vamos a ver qué más fuerzas actúan sobre esta masa. Indudablemente la primera fuerza que actúa es el peso, que es ocasionado por la gravedad. Es el peso W. El peso no es otra cosa que la masa por la gravedad. Hay algo muy importante que ustedes deben de una vez tener claro, totalmente claro. Es muy diferente hablar de peso a hablar de masa. La masa de los cuerpos no cambia, el peso sí cambia. Es decir, que si nosotros estamos sometidos a diferentes acciones de la gravedad, nuestro peso está cambiando. Nuestra masa no. La masa que tenemos aquí en la Tierra y la masa que tendríamos en la Luna es la misma, o en Marte es la misma. Lo único que nos cambia es el peso, ya que la gravedad de la Luna es más pequeña que la gravedad de la Tierra. Entonces nosotros en la Luna pesaríamos menos, pero la masa es la misma. Listo. Este ángulo delta y este ángulo de aquí son alternos internos. Entonces son los mismos, exactamente los mismos. Otra fuerza que actúa es la fuerza aplicada.
Por simplicidad vamos a colocar que la fuerza aplicada va hacia arriba. La fuerza aplicada podría ir hacia abajo. Si la fuerza aplicada va hacia arriba, hacia el otro lado aparece una fuerza que detiene el movimiento, que se llama fuerza de fricción. La fuerza de fricción. La fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento. Una fuerza que se opone al movimiento. La que vamos a ver hoy, la de hoy, la fuerza de fricción de hoy se halla con la fórmula μ por la normal, donde μ es el coeficiente de rozamiento. ¿Qué es? Coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento está entre 0 y entre 1. Fíjense que he colocado un intervalo abierto. Es decir, que puede coger el número 0 o puede coger el número 1. En una carretera pavimentada que no esté muy caliente, el coeficiente de fricción más o menos oscila entre 0,5 y 0,7. Cuando la vía está pavimentada con pavimento muy caliente, el coeficiente desciende un poco, por ahí un 0,2, un 0,3. Es muy importante esto tenerlo presente porque una de las ramas de la física sobre esta parte es el análisis pues de choques vehiculares. Y uno se basa en el hallazgo que hace el policía. Debe anotar si el día era húmedo, si era caliente, si era frío, en fin, más o menos las condiciones de la vía. Y uno halla el coeficiente pues de rozamiento y con eso uno ve si realmente el carro iba a poca velocidad pero se desplazó mucho tiempo. Bueno, eso ya es para otro análisis. N es una fuerza normal. Una fuerza normal que la superficie le hace al cuerpo. Entonces, si estamos nosotros hablando de una fuerza normal, que la superficie es esta es la superficie. Entonces, la fuerza normal iría haciendo un ángulo de 90 grados con la superficie y sería esta la fuerza normal. En este momento, pues no hay más fuerzas que actúen sobre este cuerpo. Si existiera otra fuerza, pues la colocaríamos, todas las fuerzas posibles. Ahora aquí hay una fuerza que es el peso. Fíjense que el peso va hacia abajo. Pero nuestro plano coordenado realmente lo pintamos de acuerdo a la superficie de rodamiento, a la superficie por donde se mueve la partícula. Entonces, la superficie es esta. Es decir, que el eje cartesiano es ese que está pintado de amarillo y de este colorcito amarillo más amarillo. Entonces, debemos hallarle las componentes a este peso. Una componente estaría aquí, desde este punto 0 hasta el punto de corte, formando un ángulo de 90 grados. Fíjense que ahí es un triángulo rectángulo con la hipotenusa que es el peso. Y esta de acá la replicamos acá en este eje. Entonces en ese eje replicamos que sería esta de acá. Y aquí aplicamos las componentes vectoriales, que me imagino que con el profesor Milton ustedes las vieron, pero si no las vieron no importa, aquí las repasamos. Entonces, como este lado está pegado al ángulo, aplicamos la función coseno y nos quedaría el peso por el coseno del ángulo. Esta parte de acá es esto mismo y está al lado opuesto del ángulo.
Entonces aplicamos la función seno. Sería el peso por el seno del ángulo. Listo. Y esa sería la descomposición de fuerzas y las fuerzas que actúan sobre esta partícula. Ahora vamos a quitar esto que les había pintado de rojo. Lo voy a quitar. Y al quitar, lo que sucede, que el plano cae y queda horizontal. Pero lo pintamos del mismo color que está allá. Entonces esta parte amarilla quedaría aquí y la parte como más amarillita, como tirando a naranja, quedaría aquí. Así nos quedaría nuestro plano cartesiano. Esto sería el eje absciso X y esto sería el eje ordenado Y. Por aquí estaría el eje absciso X o eje de rodamiento y el eje Y. Lo único que nos importa pintar acá son las fuerzas o todos los vectores que están sobre los dos ejes. Entonces, hacia el lado derecho estaría la fuerza aplicada y hacia el lado izquierdo estaría el peso por el seno del ángulo y estaría la fuerza de fricción. Hacia el lado de arriba estaría la normal y hacia el lado de abajo, que sería esto hacia el lado de abajo, estaría el peso por el coseno del ángulo. Fíjese que no pintamos esta de acá, porque no nos interesa. Lo único que nos interesa es todo lo que quedó sobre los ejes coordenados. Ya cuando lo tenemos de este estilo, entonces, ¿qué hacemos? Esto recibe un nombre y esto recibe el nombre de diagrama del cuerpo libre. Entonces es importante saber hacer los diagramas del cuerpo libre. Como les decía, estoy haciendo una vía y necesito sacar en las curvas o en las rectas las velocidades máximas o mínimas o los niveles de peralte que debo tener. Entonces necesariamente debo calcular todas las fuerzas y los impulsos que actúan sobre esa vía. Y en última instancia, si lo quiero hacer bien, hago muchos diagramas de cuerpo libre para poder hacer la vía de la mejor manera posible. Si lo quiero hacer como todo el mundo lo hace, pues eso es muy sencillo. Eso es demasiado elemental. Pero si lo hacemos científicamente y pasamos el nivel de ingeniería a un nivel científico, entonces nos toca hacer todos estos cálculos de manera necesaria. Pero vuelvo y repito, si lo seguimos haciendo como lo hacemos en Colombia, pues no se necesita para nada la matemática ni la física. Listo. Ahora tengo que ver las fuerzas en X, en cada uno de los componentes, en X. Entonces fíjese que por la segunda ley de Newton, lo que nos dice es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración cuando hay movimiento. ¿Y cuándo sé que, pues, qué movimiento? Sé que hay movimiento cuando hay cambios en la velocidad. La velocidad. Porque si la velocidad no cambia, entonces sencillamente es un movimiento inercial y no habría aceleración y no se consideraría que hay cambios en el movimiento. Si el cuerpo siempre va a una velocidad constante, eso es inercial, es un sistema referencial inercial y no hay cambios de movimiento. Por tanto, esta segunda ley, como está aquí, no se aplicaría. Así que vamos a ver el concepto más adelante sobre eso. Entonces, siendo así, lo que hacemos es todo lo que está en X, que es vectorial, lo sumamos. La parte derecha es positiva, fuerza aplicada.
la parte izquierda es negativa. Fuerza de fricción menos el peso por el seno del ángulo. Y esto es igual, según nos dice Newton en su segunda ley, a la masa por la aceleración. Y a esto le llamamos ecuación número 1. Ahora, fuerzas en Y. Fuerzas en Y. ¿Qué sucede? Hacia arriba es positivo, sería la normal, y hacia abajo es negativo, como cualquier vector, coseno del ángulo de eta. Pero fíjese que en Y no hay movimiento, en Y no hay desplazamientos. Entonces, como no hay desplazamientos, la aceleración no existe. No existe. Para Y hay una manera inercial de ver las cosas. Entonces la aceleración no existe. Y si la aceleración no existe, esto es igual a 0. Y nos conduce nosotros a decir que la fuerza es igual a 0 cuando no hay movimiento. No hay movimiento. Y esto constituye la primera ley de la estática. Esto es la primera ley de la estática. De la estática. Que ustedes sí que la utilizan de manera permanente en sus construcciones, porque vamos a tomar un caso. Están haciendo pues un edificio y al edificio tienen que ustedes calcularle los esfuerzos que va a tener una placa para ver qué cantidad de varilla o de tipo de mezcla, en fin, colocan ustedes ahí. Y lo que ustedes hacen es el cálculo total de las fuerzas que van a soportar las placas, fuerzas vivas y fuerzas muertas, para saber dónde están los puntos de mayor concentración pues, de fuerza. Y al final de cuentas, todas esas fuerzas en algún punto deben ser iguales a 0. O sea, están haciendo la ley, la primera ley de la estática. Claro, que como estamos en Colombia, entonces lo que decimos es, échele varilla más gruesa y échele más amarres, que eso es mejor uno sobrepasarse que no le falte. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que eso no es de manera científica, eso lo hace una persona sin ningún nivel pues, de educación. Sencillamente lo hace una persona con nivel empírico, no un nivel de educación. Yo creo que nosotros estamos estudiando es para hacer las cosas de manera científica, no para seguir haciendo las cosas como siempre se han hecho. Por eso es que la ingeniería en Colombia tuvo una caída muy significativa hace unos años cuando se cayeron varios puentes y varias obras muy mal construidas. Entonces ahí fue cuando se preguntaron ¿para qué sirve la física y la matemática? Y es increíble que en países como Ecuador nos lleven a nosotros una gran, pero gran ventaja, porque ellos están muy adelantados, ellos hacen sus cosas de manera científica. Entonces, lo que podemos aquí, en estas dos, colocar es que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, que constituye la primera ley de la estática. Y aquí lo que podemos escribir es que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, que constituye la ley de la dinámica. O sea, toda partícula que se esté moviendo, toda partícula que se esté moviendo, que haya movimiento, que haya cambios de velocidad, se aplica la ley de la dinámica. Más adelante vamos a ver más leyes de la estática, porque son 3. Entonces, la primera ley es que la sumatoria total de sus fuerzas es igual a 0. Bueno, esta ecuación, la segunda que hemos visto, la vamos a llamar 2. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense que si nosotros nos vamos a la parte de cinemática, en la cinemática, ¿qué hay? Hay velocidades, hay aceleraciones, hay tiempos y hay espacios.
Aquí por esta parte no vemos nosotros ninguna velocidad, ninguna espacio, ningún tiempo, pero sí vemos una aceleración. Entonces, es despejar la aceleración y a través de la aceleración podemos aplicarle toda la parte de cinemática. Entonces, de la ecuación número 1, vamos a despejar la aceleración. Y la aceleración va a ser igual, la masa está multiplicando, pasa a dividir a la fuerza aplicada menos la fuerza de fricción menos el peso por el seno del ángulo dividido en la masa. ¿Pero qué es la fuerza de fricción? Habíamos dicho que la fuerza de fricción era el coeficiente por la normal. Entonces, de 2 despejamos la normal. Y nos daría que la normal es igual al peso por el coseno del ángulo. De tal forma que nos queda que la aceleración es igual a la fuerza aplicada menos el coeficiente de fricción por el coseno del ángulo menos el peso. Espere que aquí la embarré. Aquí me faltó un pedacito. Aquí me faltó coeficiente de fricción por el peso por el coseno del ángulo menos el peso por el seno del ángulo sobre la masa. Y ya teniendo nosotros la aceleración, podemos recurrir a nuestro conocimiento en cinemática y digamos, vamos a leer una velocidad final. Entonces, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por el espacio. Entonces, fíjese que aquí aparece la aceleración en la cual debemos nosotros reemplazar. Vamos a hallar un tiempo. Entonces, x es igual a v sub 0 por t más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, aquí aparece también la aceleración que la hemos sacado del análisis del diagrama del cuerpo libre. ¿Queda claro hasta ahí, muchachos y muchachas? ¿Alá se fueron? ¿Y me dejaron solo? No, así sí no paga. Silencio absoluto. Oiga, a mí me hubiese gustado haber sido cura para con eso. El momento que doy misa, ahí sí están calladitos. ¿Dudas? Juliana, ¿tiene dudas? No, señor. Edwin, Algunas. ¿cuáles? Sobre la fórmula última, profe. ¿Sobre esta fórmula? Sí, Fíjense que esta fórmula despejamos de la 1, despejamos la aceleración. Despejamos. Después, como nos queda una fuerza de fricción, entonces acudimos a la fórmula 2 para hallar la normal, porque sabemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente por la normal. Y lo reemplazamos, es lo único que hacemos. No hacemos nada más. listo, profe. Derly, No, profe, está claro. Iván, Claro, profesor. Camilo, Todo claro, profe. Claudia. Toca de uno a uno como no hablan. No, señor. Hugo, No, señor. Natalie Wilches, No, señor. Laura, No, señor. Omar Sierra No, señor. y el señor de las sombras, Alejandro Barón. ¿Qué pasa con su cámara? No, señor. Eso, Todo claro. así, hermano, así, con la cámara puesta y en marcha. Qué pena. Es que si activo la cámara no lo escucho, qué pena. Es que tengo mal internet. ¿Usted dónde está? En Chiscas, pero es que mi internet está muy mal.
Pero allá están todos, están chisques, están volando en internet. Listo. Tiene Entonces, más plata que yo. nada, que va, hombre. Eso no es cierto. De pronto el que tiene más plata es usted. Sino que usted es muy humilde. Entonces dice no, que no me vean la plata ni por el chiras. ¿Cierto? Entonces, hay una cosita que vamos a tratar el día sábado. Porque ya esta otra temática es un poco más extensa, pero entonces la vamos a, pues, a ver planteada y a ver si de aquí al sábado ustedes la trabajan. Pues esto ya es exagerar demasiado. Bueno, primero hagamos la parte, uy, esta horizontal sí que es una barraquera. Entonces, aquí hay una herramienta para hacer la milla. Eso, así. Listo. Ahí tenemos nosotros un plano horizontal. Pero entonces, aquí vamos a colocar uno y por aquí vamos a colocar otro. Entonces, observen que ya tenemos nosotros dos planos inclinados. Ya no es un solo plano inclinado, sino son dos planos inclinados. Y vamos a colocar una masa aquí, sobre este plano inclinado, y otra masa aquí sobre este plano inclinado. Dos masas. Entonces, aquí estará la masa 1 y aquí estará la masa 2. Y aquí vamos a colocarle una polea y vamos a sujetar esto con un hilo que no vamos a considerar el peso del hilo. Más adelante sí lo consideraremos. Pero por el momento no vamos a considerar el peso del hilo. Listo. Y para darle mayor seguridad a nuestro sistema, vamos a hacerla que se mueva hacia el lado derecho. Vamos a hacer que se mueva hacia el lado derecho. Acá estaría la fuerza aplicada. Esto va a tener un ángulo delta y este va a tener un ángulo, por ejemplo, phi. Listo. La idea, lo que vamos a hacer nosotros el día sábado, es hallar la aceleración de todo el sistema. Entonces, lo dejo con ese dibujo para que ustedes lo vayan pensando, a ver cómo lo podemos hacer. Y el día sábado, entonces resolvemos este sistema. Ya colocamos un par de pues, ejercicios con números, como les gusta a ustedes, y analizar sistemas más complejos. ¿Listo? Entonces, por el día de hoy, por la temática ya vemos así. Y por favor vayan pensando cómo se hace esto. Vayan pensando, lo tienen toda la herramienta. Lo que yo les di hoy, con eso, basta y les sobra para resolver el sistema. Lo que les podría de pronto ayudar es que ustedes tienen que romper el sistema en dos y analizar esta parte y analizar esta parte y ver cómo se unen las dos partes para sacar un solo análisis. O sea, primero hacen el análisis de esta parte, después hacen el análisis de esta parte y ven qué es lo que nos permite unir los dos análisis para sacar una sola aceleración. Listo, muchachos. Entonces, que Dios me los bendiga y nos vemos el día sábado a las 8:30. Gracias, profesor. Bueno. Buenas noches, profe. Buenas noches, que Dios los bendiga por siempre. Gracias, profe.